Les damos la bienvenida a todos ustedes a la lección juvenil número 12 titulada Un soldado fiel. Gracias por cada uno de ustedes que comparte este video, que le da like, que allí los que puedan comentar. Gracias por apoyar nuestro ministerio, no te subestimes. Estamos aquí con ustedes nuevamente para iniciar este estudio. Edwin, ¿cómo estás? Bien, David, gracias a Dios acá nuevamente tratando de poder desglosar un poquito más esta lección de esta semana que está interesante, un soldado fiel. Yo creo que los que lo van a escuchar colocan el título y se imaginan un soldado fiel estar siempre presente, aunque las circunstancias de un soldado no son las mejores, pero estar siempre ahí presto para lo que lo llamen. Exacto, firme y dispuesto y no traicionar a su país o a su escuadra, bueno, a su gente, ¿no? Soldado fiel, la fidelidad. El texto clave de Edwin lo encontramos en Mateo capítulo 8, versículo 10 y nos dice: Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. La sección de Más Luz está basada en el capítulo 32 del libro El deseado de todas las gentes, igual que el plan de lectura. Los ancianos judíos que recomendaron el centurión a Cristo habían demostrado cuánto distaban de poseer el espíritu del Evangelio. No reconocían que nuestra gran necesidad es lo único que nos da derecho a la misericordia de Dios en su propia justicia. Alababan al centurión por los favores que habían manifestado a nuestra nación, pero el centurión dijo de sí mismo: no soy digno. Su corazón había sido conmovido por la gracia de Cristo. Edwin, ¿qué podemos ir vislumbrando en esta lección juvenil? Mire que las acciones buenas se hacen reconocer. Cuando un cristiano es servicial, cuando una persona se preocupa por los demás, siempre hay como esa retribución. Sí. Porque la persona aquí, digamos la primera persona, necesitaba algo y le estaba pasando por algo, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Y los ancianos judíos, como lo menciona acá en la parte de Más Luz, no lo podían hacer, pero sí podían guiarlo a la persona que lo podía hacer. O sea, hay cosas que nosotros no podemos hacer, pero sabemos quién las puede hacer. Y esa es nuestra misión, llevar esa persona allá, para que sea, digamos, esa petición sea cumplida. Exactamente. Mira bien allí la sección ¿qué opinas? Tan interesante que está en esta ocasión. Piensa en un momento en el poder que le confiere la Constitución al presidente de tu país. A continuación, se representa una lista de declaraciones sobre el poder del presidente. Escribe verdadero o falso al lado de cada declaración para indicar que estás de acuerdo o en desacuerdo con ella. El presidente puede declarar una guerra a cualquier otro país sin la aprobación del poder legislativo. Bueno, no diría que en desacuerdo, ¿no? Estamos en contra de las guerras. Sí. Designar ciertas zonas del país como parques nacionales. Puede ser buena, ¿no? Sí, Verdadera. eso puede ser muy bueno. Ir a donde desee en el país a cualquier hora, incluyendo tu casa. Sí. Que llegue a tu casa el presidente. Y dale tostadita con chocolatico. Ay, sería una situación muy complicada. Vetar iniciativas de leyes con las cuales no esté de acuerdo, y este veto jamás podrá rescindirse. Bueno, ya sería como estilo dictadura, como lo que diga él, pues hay que respetar las leyes también. Hacer caso omiso a una ley si no está de acuerdo con ella. Bueno, también sería como muy similar a la cuarta. Sí. Bueno, hay que respetar la Constitución y las leyes de cada país. Bueno, Edwin, ahora sí, este momento, identifícate con la historia. ¿Por qué la lección de esta semana se titula Un soldado fiel y qué podemos nosotros aplicarlo? Mire que lo interesante de este trimestre, pues que se hablaba de la lección, siempre iniciaba con Jesús. Y siempre iniciaba cuando Jesús terminó, se fue para otro lado. Sí. ¿Y a qué se fue a otro lado? ¿Será que se fue a relajarse, a acostarse? Ya terminé mi misión, no. Cada que llegaba a un lado hacía algo diferente. La gente lo seguía, la gente lo buscaba porque él tenía algo diferente a las otras personas. Y en esta ocasión, pues,
nos dice la parte identifícate con la historia. Cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se fue a Capernaum. Vivía allí un capitán romano que tenía un criado al que estimaba mucho, el cual estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera a sanar a su criado. Ellos se presentaron a Jesús y le rogaron mucho diciendo, este capitán merece lo que ayude, porque ama nuestra nación y es el mismo hizo construir nuestra sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaba cerca de la casa, el capitán mandó a unos amigos a decirle, Señor, no te moleste, porque yo no merezco que entres en mi casa. Por eso, siquiera me atreví a ir en persona a buscarte. Solamente da la orden para que sane mi criado, porque yo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto, y mirando a la gente que lo seguía dijo, les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. Al regresar a la casa, los enviados encontraron al criado que ya estaba sano. O sea, primero encontramos como la benevolencia del digamos, del capitán, porque ni siquiera era un familiar, era un criado. Y un criado que amaba mucho, que estimaba mucho. Lo segundo, en él no haya solución. La solución la está hallando en Jesús. ¿Y qué es lo que hace? Va y lo busca. Va y busca a Jesús y Jesús está presto. Fuera de eso, reconoce en él que no es digno de que Jesús entre en la casa. ¿Cuántos de nosotros a veces hasta ignoramos las acciones, digamos, que el Señor quiere hacer en nosotros? Y lo último fue que le dijo, yo también tengo, o sea, creía tanto en Jesús que le dijo, no, yo también tengo siervos. Y si le digo a mi siervo, haga esto, él lo hace. Y vaya y haga esto, también lo hace. Entonces haga usted lo mismo. Y eso maravilla a cualquier persona que tenga, o sea, una de las cosas que Jesús admira mucho en la gente es la fe que poseen en ellos, en él. Así es, y mira que importante, me gusta mucho en esta parte de identifícate con la historia, como Jesús dice, bueno, la descripción que se dice, Jesús se quedó admirado al oír esto. Qué bueno que Jesús pudiera pensar o decir esto de nosotros. Les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre, que podamos también tener esa bandera y esa misma fe de esta persona. En la sección Lo sabías dice que los soldados romanos sobresalientes llamados centuriones se les daba este título porque estaban a cargo de una centuria, legión de 100 soldados o más. Los centuriones serían el equivalente a los capitanes o lugartenientes actuales. A menudo los centuriones peleaban hombro a hombro junto a sus soldados dirigiéndolos desde el frente de la batalla. Según la International Standard de Biblia o Enciclopedia de la Biblia Internacional, los centuriones eran responsables del entrenamiento de sus hombres, la inspección de sus armas, su alimentación, su ropa, todo lo que pues tiene que encontrar con ellos. En la actualidad, Edwin, ¿cómo sería esto? ¿Qué cargo sería? Para dice capitán, no sé, tú que estuviste en medio de esto un poco, ¿cómo sería esta labor? Pues hay unos que, por ejemplo, manejan un teniente que maneja una compañía. ¿Cuánto es una compañía? 150, 170, 200, dependiendo del grupo de soldados que necesiten. Okay. Luego pasa a un cabo o a un capitán. El capitán también hace parte de... No, estoy mintiendo. El cabo o el sargento también maneja diferentes escuadras. Un cabo puede manejar un pelotón. Un pelotón se compone con 20, 30 o 40, dependiendo. Y ahí sigue lo que le llaman los dragonantes o soldados profesionales que están dentro de la compañía. Ellos manejan escuadras de 10 o de 15, que eso se le llaman satélites, más o menos. Entonces ellos están encargados de velar por su pelotón, por sus cuadros, o sea, que todos ellos estén bien, que no les falte nada, que se alimenten, que tengan sus elementos principales de aseo, todo esté bien. Sí, ellos son los encargados de que lleguen las raciones, la alimentación, entonces tienen que dividirlas.
usted se lleva esto, usted se lleva esto, que el soldado pues esté en su guardia y que al terminar el tiempo que le toca en su guardia, la otra persona retome para que esa persona vaya y descanse. Más o menos, digamos es, en pocas palabras, ellos son como la mamá de uno, que Ok. siempre están pendientes de, bueno, qué necesita, qué va a comer, más o menos así. Bueno, es importantísimo esta labor también. Edwin, ¿qué lecciones podemos aprender sobre la clase de personas que componen la familia de Dios? Mire que es interesante porque encontramos un personaje que es bondadoso y benevolente. Ujú. Servía sin recibir nada a cambio. O sea, entregaba a las personas lo que él tenía y no era duro porque digamos el estatus, si nosotros nos vamos a leer los evangelios vamos a encontrar que muchos romanos, Sí. o sea, maltrataban a las personas y por eso Jesús en el Sermón del Monte, que eso está en el capítulo 5 en adelante de Mateo, dice que si alguien te pide que lleve la carga una cuadra o una milla, vaya con el 2 Sí. porque esa es la ley de esos tiempos. Si un soldado se encontraba un judío y le decía, cárgueme este escudo hasta tal parte, el judío por ley debía de cargar eso hasta tal parte. Entonces en leyes. Y encontramos un centurión que no se, digamos, mofa del puesto que tiene, sino que es benevolente y muy servicial. Y por eso los judíos lo querían. Es verdad, tienes toda la razón. Muy buena aplicación. En puntos de vista, mira lo que dice allí. El mejor lugar donde encontrar una mano ayudadora es en la extremidad de tu propio brazo. La compasión cura más pecados que la condenación. Esto es fe, renunciar a todo lo que podríamos llamar nuestro y confiar totalmente en la sangre, la justicia y la intercesión de Jesús. Me gusta mucho la segunda, la compasión cura más pecados que la condenación, ¿no? A veces las personas estamos más predispuestas a señalar, a condenar, que a ayudar a tener compasión de las demás personas, ¿verdad? Sí, a veces no aplicamos esa compasión. Y la Biblia dice que el Señor Jesús miraba a todos con compasión. Entonces Exacto. mire el gran detalle que a veces nosotros perdemos por estar juzgando o mirando otras cosas que no debíamos de hacer. Totalmente de acuerdo. Porque, mira, en la sesión allí ya pasamos a la parte de aplicarlo en tu vida. Lo más importante también después de identificarte con la historia, porque aplicarlo a la vida es que podemos nosotros tomar de esta lección para poder, digamos, aplicarlo en lo que hacemos diariamente o en nuestra iglesia. Dice allí, eh, la Constitución es el documento que define la autoridad del presidente y todo lo que él tiene que cumplir. ¿Quién o cuál fue la fuente de la autoridad de Jesús mientras estuvo en esta tierra? Edwin. Dios, Claro, el Padre. sí, nosotros encontramos, por ejemplo, Juan, el libro de Juan es el que más relata como esas declaraciones que el Señor Jesús hace. Yo les hablo lo que el Padre me mandó a que les hablara, Ujú. o yo hago lo que el Padre me mandó a que hiciera. Entonces en Juan encontramos siempre esas declaraciones así de Jesús. Exactamente. Sigue allí en la sección del domingo. Como miembros de la familia de Dios se nos invita a tratar de alcanzar a todas las personas. Esto es lo que Jesús nos ordenó. Mi mandamiento es este, que amen unos a otros como yo os he amado a ustedes. Y ahí uno dice, Edwin, qué fácil es amar a las personas que nos caen bien, a las personas, nuestra familia, nuestros amigos, personas allegadas que son, ¿sí? Pero a veces puede ser que se nos dificulte aquellas personas que no necesariamente que nos caigan mal o que odiemos, por así decirlo. No creo que lleguemos hasta ese nivel, o aunque hay personas que sí lo hacen, pero hay personas que no son, digamos, de nuestro agrado. Amarlos es difícil, ¿no? No es algo tan sencillo. Sí, o digamos amar a alguien que nos hace daño, que nos Exactamente. causa dolor. Exacto. Ayer estaba hablando con una persona que me decía que en el hospital de donde somos nosotros, no voy a decir el lugar, había una muchacha de servicio que trabaja allá. De aseo. Sí, Ok. entonces entró allá a repartir lo que es el almuerzo y había un preso allá y empezó a gritar la señora. A Me- tratarla mal. no empezó a gritarlo, bueno, y a gritar y no decía nada. Mm, ¿Y sabe cuál era el suceso? ¿Cuál? Que esa persona había matado al hermano de ella.
Duro. Entonces es como complicado uno decir, bueno, voy a amar a esta persona y si el mandamiento nos dice amar unos a los otros. Mire que Jesús lo crucificaron de una forma horrible. Ujú. O sea, uno no puede describir eso. Y en Zacarías capítulo 13, verso 6 dice, y le preguntan, ¿qué son esas heridas que tienen ahí? Y él dice, fueron hechas en casa Casa de de mis mis amigos. amigos. Entonces es como algo paradójico para nosotros, pero para el Señor es muy real. Exactamente, y es algo, es un reto, es algo que no es tan sencillo. Dice en el texto clave de la semana y en la parte del lunes, creo que lo hablábamos ahora también, qué bueno, ¿no? Dice, ¿no te gustaría que Jesús te ofreciera un cumplido como el que le hizo al centurión? Claro, pues sería lo ideal. A Jesús se lo conocía como alguien a quien le gustaba hacer cumplidos impresionantes. ¿Por qué se mostró complacido Jesús por la muestra de fe del centurión? ¿Será que era algo raro en la época una persona de esa fe o por qué crees que Jesús se complació en esto? Porque vio fe en él. Se vio algo que no vio en las otras personas. Yo puedo seguir a Jesús por un negocio o por miedo, pero no como Ujú. la que tenía el centurión, porque el centurión tenía, digamos así, bienes, comodidad, tenía muchas cosas. Y como lo describe Jesús, y tenía fe. Entonces, más creo que fue por eso que el Señor se dijo, bueno, ¿y este hombre qué? A pesar de no ser israelita, tiene más fe que los propios israelitas. Exacto. Y mira lo que acabas de decir, se complementa mucho con esta otra parte que dice, ¿recuerdas algún momento en el que hayas visto una persona que no haya sido cristiana mostrar una fe ante Dios? ¿Qué efecto ejerció sobre ti esta muestra de fe? Y muchas veces somos sorprendidos y enseñados, Edwin, por personas que no son de nuestra iglesia, que no son cristianos, que confían más, o sea, que tienen más optimismo, más fe que nosotros mismos que tenemos tanta luz. Sí, a veces lastimosamente se ve así, a veces hay gente fuera, nosotros pregonamos ser cristianos Ujú. y eso lo tenemos muy en claro, pero a veces no actuamos como actúa un cristiano, con la benevolencia, con el servicio, con el amor, con la compasión que debe actuar un cristiano. Y otras personas sí lo hacen. Por eso, pues agregándole un poquito más a la lección, la Biblia afirma, dice, a muchos me llamaron Señor, Señor, pero no os conozco, dice al final. Totalmente de acuerdo. En la parte del jueves dice, cuando Jesús liberó al hombre poseído por un demonio y le restauró la vista y el habla, las personas quedaron sorprendidas, pero los fariseos no fueron impresionados. Dijeron, Belzebub, el jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Decían que Jesús era un endemoniado por haber echado fuera demonios. ¿Alguna vez has sido criticado por hacer algo bueno? Sí, Es paradójico, ¿no? O sea, sí, es como que, como así, estoy haciendo algo que pues está bien, como, ¿por qué voy a ser criticado? Mira, a Jesús cómo le pasaba. sí, mire que uno viendo, por ejemplo, llega una persona que hace años o digamos años no ve Ajá. y llega Jesús en un momentico y le da vista, o sea, puede con solo tocarlo la persona ya ve, o sea, ¿qué genera eso en nosotros? Yo creo que en mí generaría satisfacción y más si Claro. es un familiar de uno. Mucho más. ¿Y por qué llegan otras personas? No, eso no es de Dios. Eso debe ser de otra persona. Entonces es como algo ilógico, como que estas personas qué es lo que pregonan, qué es lo que predican. Exactamente, mira que eso es muy importante porque dice allí la pregunta del jueves, ¿deben las críticas impedir que uses tus dones y talentos para hacer el bien? Yo digo, o sea, no, digamos que hay que tener claro, hay que hacerlo siempre y cuando sepamos y tengamos la firme convicción de que el Señor está guiándonos en lo que estamos haciendo, pero van a existir este tipo de personas, van a existir, existen dentro de nuestra iglesia personas que simplemente están dedicadas a ser como un obstáculo, eh, desmeritando lo que se hace, diciendo cosas de lo que se está haciendo en la iglesia
y muchas veces no se aporta, o sea, no se hace una crítica constructiva porque podemos decir, mira, esto no está bien, pero ¿qué tal si lo hacemos de esta forma? O vengan, yo les ayudo, o cómo puedo colaborar. Pero generalmente, y podemos nosotros también caer en este error de ser una persona que simplemente critica, señala y no se queda allí sentado en una banca, en una silla de la iglesia sin hacer más. Sí, mire que a veces pues nosotros nos vamos al contexto bíblico y vamos a encontrar que todos los que quisieron hacer un bien siempre eran criticados por Ujú. las otras personas. O sea, mira, hacían acciones bien y las otras, bueno, ¿y este por qué está haciendo eso? Entonces no les daban como ese amor o esa seguridad que ellos, o sea, necesitaban, sino que se desviaban por otros lados. No sé qué pasa por el pensamiento de alguien que critica acciones buenas. O sea, eso es como uno decir, bueno, pero ¿por qué hace esto? Pero la persona que hace acciones buenas debe sentirse satisfactoriamente bien, y fuera de eso debe sentir que lo que está haciendo no lo está haciendo por esa persona, sino que lo está haciendo por Dios. Exactamente. Y ya para finalizar, Edwin, Jesús tenía el poder de hacer obras maravillosas en la tierra, pero ¿sabías que Él también compartió ese poder con sus discípulos y lo hace con nosotros hoy? Qué importante mensaje este para finalizar la lección de Escuela Sabática Juvenil, porque muchas veces creemos, sí, sí, claro, esto pasó en la Biblia, Pedro, Juan, Pablo, tantos personajes bíblicos tuvieron la oportunidad porque tenían a Jesús, porque convivieron con Jesús o porque Dios se les mostró de una forma más presente. Y creemos que todas las historias que están allí en la Biblia pues están ahí como en un libro más, como una novela, como de cuentos. Y no creemos que ese mismo Dios, que ese mismo Jesús, hoy también, como dice esta parte del viernes, comparte ese poder con nosotros. Qué importante es esto, Edwin. ¿Por qué es tan importante que esto sea lo que nos quede de esta lección de escuela sabática? Sí. Mire que hay un dicho mal usado que dice, hay que ver para creer. Ujú. Y en esta situación el centurión no tenía ese dicho en su interior. Él creía sin ver. O sea, el centurión prácticamente, económicamente lo tenía, digamos todo. Tal vez su familia poseía buena salud, pero lo que no tenía era cómo aliviar a su criado, pero tenía fe de que se iba a aliviar. Y con solo unas palabras se alivió y agradó al Señor. Nosotros como cristianos no podemos tener un dicho que diga ver para creer. Nosotros debemos de creer sin ver. Y eso es lo que nos va a ayudar a salir vencedores en la vida cristiana. Amén. Y que ese sea nuestro principal objetivo, que ese sea nuestro estandarte, que podamos quedarnos con este último mensaje de que el Señor hoy te ofrece poder, el Señor te ofrece todo a su disposición, que podamos usarlo para nuestro beneficio en el Señor, que podamos crecer espiritualmente y también compartirlo con muchas más personas. Dios te bendiga. Gracias por haberte quedado hasta el final. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre esta lección juvenil, preguntas, qué inquietudes tienen, qué sección les parece interesante que profundizáramos mucho más. Comparte con todos tus contactos, amigos, familiares. Esto no solamente es para jóvenes, puede servirle a todas las personas, incluso a niños, adolescentes, porque es una lección que nos enseña muy claramente sobre Jesús y sobre muchas partes importantes. Así que compártelo y ya les agradecemos por hacer parte de este ministerio. No te subestimes. Nos vemos en la próxima lección, que es la última. Ya terminamos este trimestre la próxima semana. Así que bueno, empezamos un nuevo reto y gracias por quedarse hasta el final.